llegar a pensar que se está siendo discriminado genéticamente, en este momento para un colombiano puede ser muy difícil, porque no tenemos legislación, entonces no tenemos cómo hacerle frente al caso. Tenemos una normatividad que es el habeas data, que aparentemente cobija todo tipo de datos, pero no es explícito que sean datos biológicos también. Hace algunos años una empresa me contactó para intentar hacerle unas pruebas genéticas a algunos de sus empleados y con base en esas pruebas genéticas decidir si podían tenerlos como empleados o no. Y el tema pues me llamó la atención porque no me pareció que fuera como tan correcto que con base en una prueba genética se pudiese decir si una persona podría estar empleada o no en una empresa. Empecé a indagar y el tema resulta que ya estaba siendo explorado y se denominaba discriminación genética. El tema cobra importancia es porque las nuevas tecnologías permiten ahora que se obtenga mucha más información de una persona, mucho más de lo que en realidad se quiere que se sepa. Entonces tenemos tecnologías como secuenciación de genoma completo, los exomas, por ejemplo, que se ordenan médicamente pues para tratar de solucionar un problema de salud de una persona, pero esa tecnología pues tiene un riesgo. Hoy estamos muy cerca de poder decir qué tipo de enfermedades podría tener una persona en el futuro o a qué medicamentos puede responder sin necesidad de que eso esté sucediendo en ese instante en la persona. Son cosas que se pueden saber hacia el futuro con base en la información genética. Y hay ejemplos a nivel mundial, aseguradoras en salud, por ejemplo, que deciden no cubrir cierto riesgo genético porque está aumentado en la persona para, por ejemplo, diabetes, y eso no lo incluyen en el seguro de salud, y lo que hacen es ofrecerle un seguro aparte para ese riesgo aumentado. Y en ese orden de ideas, pues no debería ser utilizada esa información porque es una entidad clínica que no está presente todavía, de tal manera que decir que una persona tiene un riesgo genético alto no asegura que lo va a tener. Entonces, digamos que a nivel mundial hay una iniciativa que permite cuidarse del mal uso de la información, y Colombia en este caso es un caso especial porque a nivel latinoamericano somos el único país en el que la secuenciación de genoma completo, la genotipificación de alcance genómico, los exomas se pueden solicitar y los paga el sistema de salud. Y no tenemos ninguna legislación que nos proteja. Recientemente logramos publicar un artículo sobre una definición muy inclusiva que pueda ser aplicable a todas las regiones del mundo, precisamente con el grupo de colaboración de discriminación genética del observatorio en McGill, publicado en la revista Nature Genetics, donde proponemos precisamente una definición que pueda ser utilizada por todos los países para que empiecen a legislar. No es raro encontrar que haya mucha legislación al respecto en los países más desarrollados, pero en países como el nuestro no tenemos nada. Lo único que tenemos es una protección de datos, un habeas data, pero ese tiende a ser más de datos sociodemográficos que datos biológicos. De tal manera que necesitamos hacer la tarea de proteger a nuestra población que está teniendo tanto acceso a la tecnología, tanto acceso a estas pruebas, pero no está claro cómo se deben proteger esos datos. Hay información no solamente relacionada con salud, ¿no? Riesgo poligénico de diabetes, riesgo poligénico de hipertensión arterial, riesgo poligénico de infarto agudo de miocardio, de enfermedades neurodegenerativas, todo eso está en estudio. Pero hay temas que son un poco más delicados, como por ejemplo el riesgo poligénico a tener un comportamiento violento, o el riesgo también, pues decimos riesgo, pero es más bien como una ventaja lo que voy a mencionar, y es tener una combinación genética que me permita ser de alto rendimiento en deportes. O puede llegar incluso, como hay algunas compañías que ofrecen una caracterización que también puede manejar una persona un vehículo, ¿correcto? Estas son cosas que ya no tienen que ver con el proceso salud o enfermedad, sino que tienen que ver más con lo social, lo humano, y entonces ahí es donde hay que tener muchísimo más cuidado. Entonces la definición que hemos propuesto en el manuscrito es que el concepto de definición genética sea aplicable no solamente a una persona, sino también a un grupo, y que por causa de esa información genética, genómica, esa información pueda ser utilizada para tratar a una persona o a un grupo de manera diferente, o que incluso pueda resultar dañada. La definición alcanza no solamente el nivel de lo, digamos, cierto y que se pueda asegurar, sino de lo que también podría llegar a asegurarse que alguien lo presuma, ¿no? Por eso la necesidad urgente de legislar al respecto.